Les damos la bienvenida al servicio del miércoles en la noche a todos en todo el mundo, donde quiera que esté y quien quiera que sea. Estamos alegres que nos acompañen esta noche y qué bueno que podemos llegar a su hogar o donde usted esté. Qué bueno que vemos a Dave Smith, aunque está un poco afectado de su pie, pero también el doctor Don Paul Gray nos acompaña, Josh Rosenstern, John Rosenstern y Lauren Larson, y es el privilegio de que ustedes estén en la audiencia esta noche. Además de todos ustedes en el mundo, quiero que sepan que estamos muy alegres de que nos acompañen. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Nosotros hemos estudiado ya el libro una vez y lo estamos empezando otra vez en el capítulo 1. Vamos a leer en el versículo 4. Asumo que vas a leer, Lauren. Bien. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Estas iglesias fueron seleccionadas por el Espíritu Santo para representar la totalidad de la edad de la iglesia. Gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir. Se refiere a la gracia y la paz que resulta en la santificación, todo hecho posible por la cruz. Y de Jesucristo el testigo y el prójimo. Nos los ha dado en esta manera para enfatizar el aspecto sepulcro de la operación del Espíritu Santo. El próximo capítulo trata con la iglesia. Jesucristo nos resalta, la iglesia realmente no es un edificio, no es tampoco una denominación. La iglesia es un grupo de personas llamados desde el mundo, de algo a algo, del mundo a nuestro Señor. Esa es la iglesia y francamente es el poder y la fortaleza de toda ciudad, toda nación y del mundo. Mientras más cristianos que verdaderamente aman a Dios y han nacido de nuevo en cualquier área, no importa, ese pueblo es bendecido de tener a esas personas. Yo recuerdo en esta noche, recuerdo que mi mamá y mi papá vinieron a Cristo y fue para cambiar nuestras vidas. Eso cambió todo. Y extrañamente, aproximadamente un año atrás, fue la primera vez que mi mamá y mi papá visitaron la iglesia, ¿no? No recuerdo ese primer servicio, me parece que lo recuerdo, pero no sé si lo recuerdo o no, hace tanto tiempo atrás. Mi papá era un músico, mi mamá también, ellos se ganaban la vida tocando en bailes, en lugares donde podía la gente bailar y ese tipo de cosas. Y nunca habían visitado una iglesia en su vida, nunca habían visto una Biblia. No solamente no la habían estudiado, pero ni siquiera habían visto una. Y nunca habían escuchado una alabanza cristiana hasta que mi papá tuvo 25 años de edad. Piense eso. Y usted se pregunta, ¿pero no tenían radio cristiana en ese tiempo? No, no había radio cristiana en ese tiempo, por lo menos en el área nuestra. Pero un amigo violinista que era mejor amigo de mi papá le entregó su corazón a Cristo, pero de la manera como esto sucedió, mi tío, quien era un multimillonario en aquel tiempo, muchas veces este hombre tenía miles de tareas de tierra y tenía pozos petroleros y bueno, él era un hombre muy, muy rico. Yo nací en su hogar en el marzo 15, 1935. Me pusieron su apellido, su nombre, Jerry Lee. Jerry Lee Lewis también tenía su nombre, pero no nos ayudó eso, no nos dejó nada en el testamento. En su testamento no nos dejó nada. Bueno, de todas maneras, el amigo de mi papá le invitó a la iglesia, ¿no? Y bueno, les voy a contar esta otra cosa también. Dos damas llegaron a nuestro pueblo donde vivíamos, Ferret y Luisiana. Esas dos mujeres evangelistas. Mi tío, como mencioné, estaba en su camioneta conduciendo en el pueblo y él no tenía apariencia de que era millonario. Él parecía realmente un granjero. Nunca lo vi con un gabán puesto hasta el día que lo sepultaron. Nunca se lo puso. Pero él era un hombre millonario. Él iba conduciendo y vio a dos mujeres que estaban como limpiando un terreno con las manos y rompiendo todo lo que estaba ahí, toda esa maleza, y él se detuvo porque conocía esa tierra y se preguntaban qué estaba haciendo estas mujeres. Se acercó a ellas y les preguntó, y este era un hombre bastante rudo,
Era un hombre que hablaba tan fuerte, lo podía escuchar a una milla de distancia y cada palabra que decía era una mala palabra. Él, yo creo que podía avergonzar a un marinero porque decía muchas malas palabras. Y les preguntó a las mujeres: ¿qué están haciendo ustedes aquí? Ellas le dijeron: aquí vamos a levantar una carpa. ¿Y para qué van a hacer con eso? ¿Para qué lo van a hacer? Oh, es que vamos a celebrar un avivamiento. Y él no sabía qué era eso. Vamos a hacer un avivamiento aquí en este terreno. ¿Y qué es eso? Ellas le dijeron: bueno, vamos a tener una iglesia aquí. Él las miró y era en el tiempo de la depresión, 1930 y algo, 39. No había dinero en ninguna parte, la condición estaba muy mala. Y les preguntó: ¿y ustedes tienen dinero para hacer lo que van a hacer? No, no tenemos dinero. ¿Y quién las envió?, les preguntó. Escuché que él contó eso muchas veces. ¿Quién les envió? Y la señora Summerall, la mamá de Lester Summerall y la hermana de él, dijeron: Dios nos envió. Y mi tío no estaba acostumbrado a escuchar eso. Y la historia es larga, la voy a hacer corta. Él prestó el dinero para construir la iglesia. Y recuerdo cuando pagaron el dinero de vuelta a él. Él prestó ese dinero. Pero bueno, mi mamá y mi papá fueron invitados a la iglesia a tocar. Y gracias a Dios que ellos fueron, ¿no? Le pidieron a mi papá que tocase en la orquesta. El piano, la guitarra y el otro violinista era todo lo que tenían. Y mi mamá y mi papá no aceptaron a Cristo en ese momento. Una pequeña iglesia que tal vez sentaba a 100 personas solamente. Pero es sorprendente lo que Dios puede hacer con eso que parece insignificante, ¿no? Inconsecuencial. Aleluya. Es sorprendente lo que Él puede hacer. Aleluya. Y yo recuerdo aquella noche, aproximadamente un año, cuando después de empezar a visitar esa iglesia, puedo recordar ese tiempo. Mi mamá y mi papá pasaron al frente y le dijeron sí a Jesucristo. Yo tenía 5 años de edad y yo no podía entenderlo todo lo que estaba pasando, pero yo sabía que algo grande había sucedido. Algo grande había sucedido, alabado el Señor. Y de esa pequeña iglesia, de aquella iglesia de pueblo, teníamos 30 tal vez personas allí. De aquella pequeña iglesia, Dios nos usó a nosotros para tocar al mundo para Cristo. Y miren lo que Dios puede hacer. Miren lo que Dios puede hacer. Ahora el evangelio está saliendo a través de esta cámara a todo el mundo, a todo el mundo. Pero comenzó aquella noche cuando ese hermano le preguntó a mi papá, le pidió a mi papá que fuese a la iglesia. Gloria a Dios, así fue. Un milagro sucedió. Aleluya. Miren lo que el Señor ha hecho. Él sanó mi cuerpo, salvó mi alma. Alabado Dios, Él ha hecho todo por nosotros y le damos a Él la honra y la gloria. Así que el Señor, en este primer capítulo, nos va a dejar saber en Apocalipsis que lo que viene al mundo, Él está a cargo y Él va a atender la situación. Y Satanás va a armar al anticristo con el mayor poder de maldad que un ser humano jamás ha conocido, en toda capacidad. Será su ataque o su intento fallido, pero Jesucristo está diciendo: olvídense de él, que yo tengo las cosas bajo control. Gracias a Dios, gracias a Dios. Cuando Él venga, y Él viene cuando Satanás piense que ha tenido ya todo controlado, ya va a destruir a Israel. En la batalla de Armagedón viene Jesucristo y yo vengo con Él. Y usted va a estar con Él también. Por la gracia del Dios Todopoderoso estaremos con Él, alabado el Señor. Lo escuchamos anteriormente y disfruto cada vez que usted lo cuenta. Y cada uno de nosotros tenemos una historia. Claro que sí. Vea toda la preparación que Dios tuvo que hacer para que esas damas llegaran ahí, para que ese hombre estuviese ahí, para que ofreciese el dinero para edificar esa iglesia y un pastor que predicase el evangelio de Jesucristo. Dios lo preparó a él. Podríamos seguir y seguir. Lauren ha contado su historia muchas veces. Y nunca pasa de moda. Mira nunca, toda la preparación
que Dios ha hecho y Él está preparando las cosas sí. ahora mismo en la vida de la Así gente. es. Lo está haciendo. Él está preparándose para hacer grandes Así es. cosas en esta nación y alrededor del mundo. Quiero Así reiterar es. eso otra vez. Mientras el Señor le dijo a Samuel, ¿por qué estás aquí llorando? Viendo que ya yo he rechazado a Saúl de ser rey de Israel. Llena tu cuerno con aceite y ven, Así porque me he es. provisto un rey entre los hijos de Isaí. ¡Oh! Aleluya, ¡Gloria a nuestro aleluya. Dios! Aleluya al Cordero. Y la iglesia dice alabado al Señor. Aleluya. Y la iglesia dice aleluya. Aleluya. Y la iglesia dice gloria a Gloria a Dios. Dios. Y la iglesia dice gracias Jesús. Gracias, Jesús. Gloria, gloria, gloria. Llena tu cuerno con aceite y ven porque me he provisto un hijo, un rey de entre los hijos de Isaí. Ahora mismo el diablo está pensando que él ha vencido, que le ha hecho daño a esta nación, pero a la vez Dios está preparando el suyo. Él está preparando, diciéndonos a nosotros, diciendo, llenen su cuerno de aceite y vengan. Gloria a nuestro Dios. Alguien debe de Aleluya. alegrarse en este lugar. Aleluya. Alabado el Señor, alabado el Aleluya. Señor, alabado el Señor. Me gusta eso. Llena tu cuerno con aceite, porque me he provisto. Es que Dios siempre se provee y está preparándose para un mover de su Espíritu Santo. Eso va a suceder. Oh, gloria a nuestro Dios. Alabado el Señor, Aleluya, alabado sí, el Señor. Sabemos, obviamente, lo que sucedió el día de hoy en Washington, D.C. y necesitamos orar por el presidente, y estoy hablando de este presidente, el que actualmente está en la Casa Blanca. Tenemos que orar por él, y no sé qué está pensando en esta noche. Tal vez está enfermo, me imagino yo, por todo lo que está sucediendo. Esta situación, dicen que tal vez cerca de 100,000 personas estaban en la capital en esa reunión. ¿Y por qué se celebró eso? Bueno, yo no lo sé, pero yo sospecho que él está llevando su caso sobre muchos jueces o ante muchos jueces, pero ninguno lo está escuchando. Ninguno de ellos lo está escuchando. Le están diciendo, usted no puede probar. Bueno, no le dan la oportunidad de probarlo. Y así que personalmente siento que sintió que tendría un impacto si podemos tener una multitud, y él es una persona que es un excelente orador, realmente que lo es. Y cuando yo creo que sí, cuando falle en eso puede tal vez ser un buen predicador. Si lo salvamos y es bautizado con el Espíritu Santo, sería un excelente predicador del Evangelio. Alabado el Señor. También creo que él hizo un tremendo trabajo como presidente de esta nación. Yo siento que hizo un buen trabajo. Sí, realmente lo creo así. Y esta multitud hoy, yo no lo sé porque yo no conozco los detalles, lo digo solamente porque es lo que pienso. Es posible de que había una cantidad de personas allí mezcladas en esa multitud tratando de causar problemas. Y en todo momento, cuando hay una multitud de esa cantidad, de esa magnitud, él es un orador inspiracional, inspira el presidente Trump. Y yo creo que puede causar que una multitud se llene de euforia, y hay unos 5, 4, 5 locos y hacen cosas que no deberían de hacer. Pero yo lamento tanto la mujer, no sé quién era, que murió esta tarde dentro de esa protesta. No sé lo que ella está haciendo, no han dado reportes todavía. No sé si ella trabajaba allí. ¿Saben ustedes qué pasó con ella? Ella era una de las personas que llegó, probablemente no debió de haber ido, pero entró al lugar y no nos ha pedido la opinión, pero... Bueno, adelante, sí. Bueno, tomaré la invitación, pero quiero decir lo siguiente. Durante el día de hoy, yo estaba sintonizando los procedimientos, quería verlo mientras se desarrollaban esos eventos en el Congreso. Cuando salió la noticia de que un grupo había cruzado la calle
y que el presidente Trump estaba dirigiéndose a ellos en el Capitolio, y mientras empezaron a avanzar hacia el Capitolio para poder entrar, voy a añadir lo siguiente: no creo que la policía tenía idea de que esto iba a suceder, y creo que hicieron lo mejor que pudieron hacer para hacer su trabajo durante ese tiempo, pero el punto al que estoy llegando es que mientras veía el fotomontaje y empezaba a ver lo que estaba sucediendo, lo único que puedo decir es de que en mi espíritu, primero que nada, yo me sentí muy mal, porque tenía un nudo aquí mientras veía cómo el Capitolio estaba siendo tomado y nuestros representantes y senadores tenían que salir urgentemente, pero también sentí fuertemente el poder de las tinieblas. Sentí esa actividad demoníaca, y eso es lo que quiero decir. Sí. Yo sé que cada persona que apoya al presidente Trump no es cristiano, pero habían muchos cristianos ahí el día de hoy y mucha gente que sí apoya al presidente y todo lo que él representa. Conservadores, gente que trabaja y no son inspirados ni dirigidos por espíritus demoníacos, y eso me dice a mí de que había gente ahí entre esa multitud, y los medios de comunicación le estaban dando tiempo al aire y los medios sociales, pero habían personas ahí que estaban llenas de espíritus demoníacos y fueron los que vimos en esas imágenes. Ellos son los que estaban ahí causando todo este caos. La mayoría de la gente estaba fuera del Capitolio. Yo creo que ellos no causaron ningún tipo de problema. Te voy a hacer esta pregunta, Josh. Lo que el presidente estaba tratando de hacer, ¿pudo haber tenido éxito? Eso depende de nuestros diputados, y creo que lo que el presidente estaba tratando de hacer era asegurarse en un último esfuerzo de que los representantes y los senadores escuchasen claro la voz del pueblo. Hay más de 70 millones estadounidenses en esta noche. Que votaron por él. Así es, y tenemos muchas dudas. Y le voy a dar el crédito al senador Ted Cruz de Texas. Él ha soportado mucha crítica, pero fue el que se paró firme. Y vi mientras el representante de Arizona también se paró y dijo: estoy en contra de esta certificación. Y el senador Cruz se paró con él, y por escrito ellos dieron su oposición, y eso pone su carrera política en línea, todo lo que usted ha trabajado en la política para tomar esa posición. ¿Por qué el vicepresidente Pence, por qué él no hizo lo que se le pidió hacerlo? Bueno, el presidente le pidió que bloqueara, y tal vez la gente va a estar en desacuerdo conmigo, y está bien, pero yo admiro al vicepresidente Pence bastante. Yo creo que él es un buen hombre y creo que es cristiano. Yo también. Creo que él está dividido en cuanto a cómo proceder. Y voy a ser honesto, si yo estuviese en sus zapatos, y es un poco gracioso esto, pero no creo que yo hubiese actuado diferente. A él se le dio la oportunidad de que los procedimientos constitucionales que la ley gobierna, se le dio la oportunidad de que los senadores y los representantes hablasen e hiciesen lo que el pueblo les eligió para que lo hiciesen. ¿Era el único que podía hacer eso? ¿Hacer qué? El tomar la posición que Trump le pidió que tomase. Él pudo poner ciertas cosas en moción, pero al final, bueno, lo que ha sucedido, creo que hay ciertos elementos que no se considerarían constitucional, y eso está al nivel del Estado. Esto va a los estados verdaderamente. Esos secretarios del Estado que certificaron esas boletas y las enviaron a Washington, a ellos hay que llamarlos para que rindan cuentas. Literalmente quebrantaron la Constitución cuando hicieron eso, ¿no? Cuando usted certifica votos que usted sabe de que ha habido actividad fraudulenta o actividad que es sospechosa, eso es muy ilegal. Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Piensas que hubieron cosas tergiversadas en esas votaciones? Creo que sí hubieron muchas cosas fuera de orden. Verdaderamente que sí lo creo. Y no estoy aquí amargado porque supuestamente mi partido no ganó. No, mi oración
no ha empezado con Señor que el presidente Trump o que Joe Biden. Ha sido Señor que lo que haya sucedido en las tinieblas, que salga a la luz para preservar nuestra unión, la integridad del voto y para que el Evangelio siga libremente, porque eso es lo que está en la balanza. Pero ¿piensas tú que esta situación hoy destruyó el esfuerzo del presidente Trump? Hermano Swagger, hoy hace mucho daño al presidente y a los conservadores, y esta es la razón. Cuando vemos cómo los medios sociales, que es donde mucha gente joven recibe su información, cómo los medios sociales han presentado esto, ha sido en la luz más terrible. Yo vi más luz positiva que se le dio a las protestas y los motines de Antifa. Vi más cosas positivas que se le acreditaron a esos eventos que lo que sucedió hoy. Hoy fue algo muy organizado y planeado, y ha hecho mucho daño en la mente de muchos jóvenes. La imagen del presidente Trump, los republicanos y los conservadores, los valores conservadores que hemos tratado de defender, no creo que se pudo haber evitado, pero sí creo que le hizo mucho daño, especialmente a la próxima generación. ¿Piensas que era mejor que no hubiese hecho ese rally? Creo que el rally es muy aceptable. Esas personas no se les obligó a llegar. La gente viajó alrededor de la nación para estar ahí. Yo, de hecho, estaba pensándolo. Y qué bueno que no fui, pero unos amigos míos y yo íbamos ahí a partir ayer para estar ahí hoy. Pero hubiese sido nuestra propia decisión. Pero sabes, hace unos 3 meses atrás, y Gabriel estuvo allí, cerca de la capital, la misma situación sucedió, pero fue muy vil y profano lo que sucedió, y los ataques que recibieron, y los medios lo encubrecieron, no lo dijeron. Lo único que verdaderamente han cubierto y es cuando él recibió su nominación, y ahí fue donde estuvo el pastor Gabriel, pero el último o verdaderamente los verdaderos reportes que hemos recibido de esos protestantes y la manera como estaban actuando los que llegaron para creo que fue el senador de Kentucky, sí, el senador Ron Paul. La cobertura verdadera que recibimos de eso fue de la gente que estaba ahí presente, que tomaron video y lo llevaron a los medios. Voy a añadir algo más. Hoy, cuando todo esto estaba sucediendo, y de hecho Bob y Sharon Cornell estaban ahí en Washington, D.C., y ellos estaban cerca de todo eso. Yo vi cuando ellos salieron en vivo en Facebook, cuando llegaron a su hotel esta tarde, y confirmaron los reportes de que de repente la cobertura a través de los celulares cayó y la gente no podía ir a los medios sociales. Estaban ahí y no podían ir a los medios sociales para mostrar lo que verdaderamente estaba sucediendo. Después del hecho estamos recibiendo esos reportajes, pero hay muchas cosas que aún están en duda con todo esto que está sucediendo. Creo que estuvo mal el acercarse al Capitolio. No creo que nadie debió de haberse acercado con buenas o malas intenciones o como haya sido. Pero lo que ha precipitado todo esto, Satanás está haciendo todo lo mejor posible para destruir a nuestra nación. Yo creo eso. Y yo lo sentí, y voy a volver a repetirlo y después me voy a callar, pero yo sentí, sin lugar a duda, esos poderes demoníacos que estaban obrando hoy, que estaban obrando y operando. Y eso me dice de que habían gente ahí que no estaban ahí para nada bueno. Así es. ¿Alguien más tiene algo que anexar a este tema antes de continuar? Josh lo dijo muy bien. Bien. Ahora hay evidencia que está saliendo. Recibí información de Woody Jenkins de Newsmax. Él mostró un video de que la línea no fue rota por los protestantes, sino que ellos no violaron nada, sino que la policía los invitó a entrar. Ellos los invitaron a entrar, así que no es como que ellos entraron, sino que los invitaron a entrar. No sabía yo eso. Ahora estamos recibiendo toda la información porque CNN y Fox y estos otros medios de comunicación liberales, incluyo a Fox en eso, y qué vergüenza cuando la gente ve a Fox, en mi opinión, ya no es un noticiero que merece crédito, sino que ha dado o ha empezado a dar información
falsa, han editado las cosas para mostrarlas peor de lo que eran. No había graffiti, no había nada que estaba roto. Los pocos que entraron rompieron ventanas, pero uno puede ver que la multitud estaba calmada. Mi punto es esto, hermano Swagger. Hay un engaño en este país y es una agenda para tratar de que logren las cosas que quieren lograr. Y esas cosas son... Esas cosas son el principio del socialismo y el comunismo en este país, la agenda de Biden-Harris, de esa campaña, sus metas, las cosas que quieren lograr en los primeros 100 días cuando entren al poder, van a cumplir esos principios comunistas y van a regular a la economía de tal manera que los pequeños negocios ya no van a poder seguir operando. Vienen en contra de las cosas como el aborto. Ahora vamos a volver a financiar el aborto. Ellos van a usar nuestros impuestos y vamos a ver más y más inmoralidad. Pero como usted dijo, cuando el enemigo se levanta como río, Dios levantará bandera. Y yo no sé cómo ni qué va a hacer, de la manera que lo va a hacer, pero no va a ser por fuerza ni poder humano, sino será por mi espíritu, dice el Señor. Me parece que debemos de orar ahora. Así es. Pidiéndole al Señor que le dé al presidente Trump sabiduría sobre lo que debe de hacer y los pasos que debe de tomar, y la posición que debe de tomar su postura, ¿no? Padre Celestial, venimos ante ti. Sabemos que tú eres Dios que escucha y contesta oración. Miramos hacia ti, no miramos y dependemos de los hombres, porque los hombres son muy limitados. Tú no tienes límites en lo absoluto. Sabemos que Satanás está usando todo esto para robar, matar y destruir, para debilitar esta nación, para entorpecerla en gran manera y sobre todo entorpecer la propagación del Evangelio. Y estoy pidiéndote, Señor, que tú causes que estos detractores, quienes sean, que ellos se confundan en sus decisiones que están tomando, en los planes que tienen, que no funcionen sus planes como que ellos quieren. Tú puedes causar que sus mentes no operen como deben de ser. Señor, yo te pido que tú le des al presidente sabiduría. Y cualquiera que sea la situación, Señor, ayúdale a tomar la decisión correcta. Tú lo puedes hacer. Y Señor, tomamos autoridad sobre Satanás. Tomamos autoridad sobre el enemigo. Cuando el enemigo viene como río, tú levantarás bandera en contra de él, gloria a Dios. Sí. Y ese estándar es el mover y la operación de tu espíritu y la palabra del Dios Todopoderoso. Y Señor, no vamos a permitir que Satanás se lleve lo mejor. Satanás está derrotado y estamos pidiendo un derramamiento del Espíritu Santo. Como mencionamos momentos atrás, ayúdanos a llenar nuestros cuernos de aceite y avanzar con el Evangelio de Cristo, no solamente a esta nación, pero al mundo. Y lo digo ahora en el nombre de Jesús. Satanás no puede tener control de esta nación. No puede tener control de esta nación. No puede tener esta nación. Todavía sigue siendo el Evangelio de Jesucristo el que se presenta desde esta nación a toda la tierra. Y lo pedimos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y escogido entre 10,000. Alabado Dios. Alabado Bueno, Dios. gloria. Aleluya al Cordero. Alabado el Señor. Así que Jesús dijo a las 7 iglesias, y las 7 iglesias es lo que está. No me refiero a los edificios propiamente, sino al pueblo de Dios. La iglesia está entre Satanás y la destrucción. No es lo que retiene. Nosotros tenemos que tomar el lugar y la posición de que Dios nos ha dado. Ese lugar que Él nos ha dado lo digo de esta manera, la Biblia dice que nosotros lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y lo que soltemos o desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Y eso es muy poderoso. Es un hecho, amigos. El pueblo de Dios puede orar por derrota sobre Satanás. El pueblo de Dios puede
proclamar victoria sobre justicia, sobre la justicia. El pueblo de Dios lo puede hacer. Y como esta programación se transmite en todo el mundo, en otras naciones, yo le voy a pedir a ustedes, hermanos, que oren por esta nación americana, porque yo creo que nosotros estamos al borde del mayor mover de Dios que esta nación jamás ha visto en toda su historia. Y no estoy diciendo palabras por decirlo, es lo que creo con todo mi corazón, que estamos a punto estamos al borde del mayor mover del Espíritu Santo que jamás hemos visto. Yo creo que el cielo se está preparando ahora mismo. Aleluya, sí, ahora Señor. mismo. Y todavía estamos viendo que Dios se va a empezar a mover y lo proclamamos en el nombre de nuestro Señor Aleluya. Jesucristo. Alabado Dios. Nuestro Dios es real. Él es real en mi alma, mi Dios es real porque Él me ha hecho nuevo. Y su amor por mí es como oro puro. Mi Dios es real porque lo puedo sentir en mi alma. Pensaban que lo había olvidado, ¿eh? Hermano Swagger, voy Adelante. a compartir algo. Uno de mis hijos, él es demócrata, votó de esa manera y me llamó hoy y me dijo, bueno, papá, ¿estás orgulloso de que votaste por este hombre? Y yo le respondí, sí, no me voy a retractar de mi voto. Y él quería entonces castigarme un poco y yo le dije, hijo, ¿sabes lo que sucedió el verano pasado? Muchas cosas terribles sucedieron. La anarquía en las calles, quemando edificios, matando, quemando vehículos. Fue algo trágico. ¿Qué sucedió? Que era trágico y eso no me enorgulleció, lo que sucedió hoy. Pero quiero decirte que así como nosotros estábamos muy preocupados por lo que sucedió en el verano, nosotros como cristianos deberíamos y lamentamos grandemente lo que sucedió hoy. Y no fue la voluntad de Dios. El espíritu del enemigo, como dijo el hermano Josh, se le metió a alguien y todos hemos visto cómo esto puede suceder. Pocas personas pueden empezar a hacer algo y Incitar. mover a una multitud en una dirección equivocada y no sé por qué no habían cristianos fuertes ahí para detenerlo. Eso es lo que yo hubiese querido, que simplemente detuviesen todo esto y no sucedió. Pero lo importante es que nosotros sepamos que Dios puede cambiar esto para bien. No sé Así cómo, es, no así sé es. cómo, pero yo hoy estaba orando por el presidente. Señor, tú puedes tocarlo, tócale, ayúdale, él necesita ayuda, Señor, en su espíritu, en su actitud, para tener la manera de procesar lo que sucedió y la gente que le rodea. Y eso es otra cosa. Hay ciertos políticos que están muy emocionados por lo que sucedió hoy, porque hace que el Partido Republicano se vea como que es loco. Y eso es muy triste, pero estoy orando de que Dios cambie las cosas para bien y ciertamente que Dios ayude a fortalecer la familia que perdió a ese ser querido. Escuché a alguien a través de la radio de Fox, que estaban culpando a Trump completamente por esto. Y totalmente, y lo malo que es Trump y todas esas cosas estaban diciendo. Y yo no puedo decir que es la culpa de este hombre. De ninguna manera, no lo veo de esa manera. Él no quería eso. No, yo no creo que querría algo así en lo absoluto. Pero el Señor puede traer algo positivo de todo esto tan negativo. La Biblia dice que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Él va a obrar Así todo es, esto para así nuestro es. bien. Muy bien. Jesús dijo, gracia sea con vosotros y paz del que es, del que era y que ha de venir. Esto es gracia santificadora. Cuando usted fue salvo, le entregó su corazón a Cristo. Dios le dio paz donde no había paz anteriormente. Eso es paz santificadora, eso es paz de redención. Hay una animosidad entre toda persona que no es salva y Dios. No está en la parte de Dios, está en la parte del pueblo. La persona está allí y cuando usted le entrega su corazón a Cristo, ese obstáculo se remueve y esa barrera se remueve y la paz de Dios llena su corazón. Ahora, si usted piensa y recuerda
cuando usted nació de nuevo, cómo todo cambió en su corazón y en su vida. Lauren estaba hablando de que hoy es tu cumpleaños espiritual. Todo cambió aquel día. Todo. Cuando viniste a Cristo, Todo. todo cambió. Y hubo una paz que llegó a tu vida, ¿correcto? Así es, absolutamente que sí. Y te he preguntado muchas veces si te llevabas la Biblia, si te llevaste tu Biblia contigo la próxima mañana, ¿no? Sí, cuando uno encuentra algo que vale la pena y uno encuentra algo que le afecta. Disculpa, ¿no te avergonzabas, no temías de que alguien se iba a burlar de ti con esa Biblia tan grande? No, Señor, no he sido una persona tímida cuando llegué a cuando se trata de lo que yo creo, pero había un gozo y ese deseo de conocer más. Yo no me llevé la Biblia para que me vieran, yo la creía y yo tenía que ir a trabajar y quería saber qué decía. ¿Pero qué provocó esa hambre? Porque acababas de ser salvo horas atrás. Bueno, cuando una persona es salva, la obra del Espíritu Santo da esa nueva regeneración y uno se convierte en una nueva criatura. Y fue profetizado que llegaría este nuevo proceso con el nuevo pacto. El Espíritu llegaría, Él recrea el Espíritu, recrea el corazón del individuo y eso abarca cómo la persona piensa, cómo la persona se siente. El alma es la parte del hombre que siente, el Espíritu es la parte del hombre que conoce y entiende. Y cuando eso es regenerado y el Espíritu Santo mora dentro de usted, esa nueva criatura no piensa de la misma manera, usted no siente lo mismo, usted no actúa de la misma manera. Es imposible ser verdaderamente nacido de nuevo y hacer las cosas que usted hacía antes. Y esa animosidad entre usted y Dios, porque esa persona que no es salva no entiende que están luchando y esa lucha es con Dios. Correcto, así es. Hay enemistad entre el hombre y Dios por la caída, por el pecado. Cuando el problema del pecado se trata, Jesús quita el pecado en cuanto tanto como el este del occidente. Y ese hombre interior es regenerado y por lo que Cristo hizo en el Calvario, el Espíritu de Dios le hace a usted el templo, la morada del propio Dios. Él se muda y entra a morar. Eso es una nueva criatura que no puede ser igual. Para mí, de ese momento en adelante, siempre ha habido ese deseo. Amo la palabra de Dios desde el momento que fui salvo. Amo la Biblia, ha sido mi vida más que cualquier otra cosa. Y ese deseo, ese amor por la palabra nunca me ha abandonado. Aún cuando leo la palabra, aún está ahí. Así que te subiste en aquella camioneta en la próxima mañana con tu bibliota. Era la única que tenía y honestamente era esa Biblia de esa versión grande, familiar. No tenía otra Biblia y no me importaba en ese momento el tamaño de la Biblia. Me la llevaba a todo lugar, de hecho. ¿Y cuando llegaste al trabajo, la tenías contigo? Claro que sí, no quería dejarla. Y por 4 meses yo cargué esa Biblia hasta que la iglesia donde me empecé a congregar, después de que el Señor me dirigió a esa iglesia, la esposa del pastor, Carlos Carpenter, me regaló una Biblia que era de un buen tamaño, más decente, ¿no? Y yo creo que me veía entrar a cada culto con esa gran Biblia. He escuchado que has contado esto 25 veces, pero realmente esto no pasa de moda. ¿Cómo un borracho Así es. te llevó a una iglesia llena del Espíritu Santo? Sí, señor. Cuéntale al pueblo cómo sucedió. Ellos no lo han escuchado, solamente 8 veces. Bueno, sí es que es una buena historia. Empecé a asistir a la iglesia después de ser salvo, un mes después de ser salvo. Por usted, le voy a culpar a usted. La programación fue la primera influencia que entró a mi vida. La programación de Jimmy Swaggart. Un mes después de que yo fui salvo y no quería ir a la iglesia, no confiaba en la gente de la iglesia, así que puse la televisión y encontré su programación y he estado entonces sintonizando y conectado con ustedes desde ese momento. Y usted seguía indicándole al pueblo, tienen que buscarse una iglesia que predique la Biblia. Y después de un mes de estar escuchando eso, me fui a una iglesia local y no era algo que satisfacía espiritualmente y la gente sabe de lo que estoy hablando.
La gente en la iglesia no estaba emocionada como yo en cuanto a las cosas de Dios y yo me frustré y estaba trabajando en una gasolinería de cajero y trabajaba de las 7 de la noche a las 7 de la mañana, un turno de 12 horas y uno de los compañeros míos con los que yo hacía cocaína y nos drogábamos y hacíamos todo ese tipo de cosas, entró como a las 4 de la mañana a esa gasolinería y yo estoy ahí trabajando con esa gran Biblia, la Biblia gigantesca, y él me miró y me dijo, oh, escuché que estás de religioso. Y me dijo, ¿a dónde estás yendo a la iglesia? Y yo le respondí. ¿Será que el Espíritu Santo usó a un borracho? Lo hizo esa noche. Y él me dijo, no, esa no es una iglesia donde debes de ir. Yo te voy a llevar a esa iglesia. Bueno, yo estaba un poco desilusionado con la que había estado asistiendo, así que le dije, está bien. Salgo a las 7 y él entonces llegó a mi casa a buscarme esa mañana, como a las 9:30 de la mañana. Ahora estaba muy bien vestido y se había hasta brillado las botas. Todavía borracho. Sí, un poco borracho, pero fuimos por 11 millas para poder llegar a la iglesia Lighthouse de las Asambleas de Dios. Dios. Hermano Swagger, ese día yo entré a aquella iglesia y empezaron a orar. Y una señora que estaba sentada frente a mí se paró a dar un mensaje en lenguas. Yo no tenía idea de a dónde yo había llegado, no tenía idea, no entendía. ¿No habías escuchado algo así? No en la iglesia, lo había visto en su programa, pero no dentro de una iglesia donde los dones del Espíritu estaban operando. Pero sentí que ella estaba dando un mensaje en lenguas y que era el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu del Señor que entró a la habitación la noche que yo fui salvo, el mismo Espíritu del Señor que yo sentí a través de su programación, el mismo Espíritu del Señor que había estado conmigo por los últimos 4 meses. Y yo sabía que fue Dios. Hubo una interpretación del mensaje que se dio en lenguas, otra dama interpretó el mensaje en lenguas y cuando ella lo hizo, esa interpretación, hermano Swagger, me respondió 3 preguntas que yo le había hecho a Dios esa mañana. Yo no sabía mucho de la Biblia, de la palabra de Dios, pero yo reconocía el Espíritu de Dios. Salí de aquel lugar esa mañana y fue 90 días, exactamente 90 días del día que yo había sido salvo. Cuando salí de aquella iglesia aquella mañana, nunca volví a fumar. Me encontré en la presencia de Dios en una iglesia, me encontré en una iglesia llena del Espíritu. El hermano Carl Carpenter y Douglas Carpenter, mis pastores, eran gente de Dios y fue algo que cambió mi vida porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Ese es el tipo de iglesia que cada ciudad necesita. No era la iglesia más grande de Nashville. Claro. Nosotros tal vez teníamos 75 miembros un domingo, tal vez 85 en ocasiones especiales, pero el Espíritu de Dios estaba presente. Y mi amigo nunca volvió a la iglesia, pero él sí me llevó a esa iglesia. Pero Dios usó a aquel borracho. Él usó a aquel borracho. ¿Y cómo él conocía esa iglesia? Bueno, no sé, yo siempre había pensado que era algo maravilloso que los drogadictos y los borrachos saben dónde está el poder de Dios. Y muchos cristianos no. Sí, bueno, fue un proceso maravilloso y voy a decir esto, no importa en qué condición se encuentre alguien, hermano Swagger, no importa cuán desilusionado de la vida están o cuán difícil ha sido la vida, Jesucristo puede entrar a ese corazón y a esa vida y puede traer esta gracia y esta paz que se encuentra en esta Biblia que acabamos de leer. Es el único que puede y lo único que la persona tiene que hacer es lo mismo que yo. Yo no sabía qué orar, lo único que dije aquella noche fue: Dios, si tú me recibes, yo soy tuyo. Y Él dice que Él nunca ha rechazado a nadie y no me rechazó y no lo hará. He sentido la presencia del Señor en este servicio desde que Tara empezó a cantar Gracias Señor. Eso es lo mejor y mayor que pueda suceder en la vida de un individuo.
Gracias, Señor, por hacerme nuevo. Gracias, Señor, por darme tu gran salvación. Tan libre, tan... Hay algunos entre ustedes que están viendo a través de la televisión que no son salvos, pero he estado bajo convicción. Tal vez usted no sabe lo que es eso. Tal vez ha estado bajo convicción en los últimos meses, tal vez aún más tiempo. Yo voy a orar en este momento lo que yo llamo la oración de fe, y la he orado con cientos de miles, tal vez millones en todo el mundo. Y si usted le entrega su corazón a Cristo, Él cambiará su vida 1000 veces para bien. Yo voy a orar en este momento y yo quiero que usted repita con nosotros y créalo con todo su corazón. Oremos. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. La vida que he llevado. La vida que he llevado. Las cosas que he hecho. Las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y límpiame. Y límpiame. Con tu preciosa sangre. Con tu preciosa sangre. De toda injusticia. De toda injusticia. Con mi boca. Con mi boca. Yo confieso. Yo confieso. Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. En mi corazón. En mi corazón. Yo creo. Yo creo. Que Dios resucitó a Jesús. De entre los muertos. De entre los muertos. Y Él vive. Y Él vive. En este momento. En este momento. Entrego mi corazón. Entrego mi corazón. Y mi vida. Y mi vida. A Jesucristo. A Jesucristo. Y de acuerdo a su palabra. Y de acuerdo a su palabra. Que no puede mentir. Que no puede mentir. Soy lavado. Soy lavado. Soy limpio. Soy limpio. Soy perdonado. Soy perdonado. Yo soy salvo. Yo soy salvo. Alabado Dios. Amazing grace, how sweet the sound, all that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Esperamos.